Yanine Áñez, la que fuera presidenta interina de Bolivia en uno de los momentos más convulsos de la historia reciente del país, fue excarcelada este jueves luego de que el Tribunal Supremo declarara nula la sentencia por la cual estuvo más de 4 años entre rejas. El análisis es con Gonzalo Mendieta, abogado y columnista. Señor Mendieta, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué impacto tiene la excarcelación de Áñez en estos momentos en los que Bolivia viene de elegir al conservador Rodrigo Paz luego de 20 años del movimiento al socialismo en el poder? Bueno, por un lado muestra un cambio de clima radical, políticamente hablando, y la verdad es que después de leer el fallo, uno identifica cuestiones legales que van más allá del clima político. Creo que básicamente la señora Áñez merecía un juicio de responsabilidades, no lo tuvo, y este fallo del Tribunal Supremo no solo que no declara nula la sentencia, sino que declara absuelta a la señora Áñez. Va mucho más allá de la que nadie hubiera esperado. Es decir, la señora Áñez no tiene que someterse a una repetición de un juicio por lo que se alegaba en esta causa. Exactamente. La primera impresión que todos tuvimos es que era una anulación del fallo, simplemente porque no había seguido, la competencia necesaria para juzgar a un expresidente y se le había juzgado en un juicio ordinario. Pero este fallo declara la absolución de la expresidenta. Hagamos un recuento, le pido, señor Mendieta, del caso de Áñez. ¿Por qué fue encarcelada la que fuera presidenta interina del país? La señora Áñez tuvo varios juicios relacionados a su responsabilidad como expresidenta. En Bolivia existe el juicio de responsabilidades, que es aquel beneficio que tienen los exmandatarios de ser juzgados por los más altos tribunales del país y previa autorización del Congreso. Como no habían los votos suficientes, 2/3, para que eso ocurriera, la juzgaron por diversos asuntos, algunos relacionados con las muertes ocurridas el 2019, cuando ella tomó el poder, además de otros asuntos laterales. Este fallo se ocupa de determinar también no solo la tipicidad jurídica y cómo deben interpretarse la comisión de delitos, sino de advertir que no se puede usar las reglas penales de un modo laxo y que para que haya una responsabilidad personal tiene que constar, por ejemplo, la orden del personaje a quien se acusa o en este caso se ha sentenciado, y llega a la conclusión de que ninguna de esas cuestiones se han adecuado en ese proceso. Estamos hablando concretamente de esas acusaciones, de la represión por parte del ejército, de la policía. Unas acusaciones, para ser más concretos, de la Defensoría del Pueblo habla de 36 muertos en una situación que tuvo una crispación de violencia, sobre todo en Cochabamba y El Alto. Por lo que usted me dice, no hay en este momento entonces ningún señalamiento de responsabilidad contra Áñez por estos hechos. De hecho, hay un análisis jurisprudencial bastante profundo respecto al estado de necesidad constitucional, digamos, que hace en una emergencia un Estado para tomar medidas, y llega a la conclusión, no es una conclusión, digamos, no ponderada a mi juicio, pero llega a la conclusión, es la primera vez que lo veo en un fallo, de que si bien eso no puede suspender el derecho está también para servir al régimen constitucional. Es una reflexión, yo diría, bastante novedosa y que habrá que meditar más, pero en todo caso el fallo dista mucho de ser trivial. ¿Cómo interpretar que la salida de Áñez se produzca en estos momentos? Ella, a la salida del penal, manifestó textualmente: se tuvo que ir el monstruo para que los administradores de justicia puedan estar actuando conforme a la norma. ¿Cómo interpretar estas palabras? Mire, lo podríamos ver desde un ángulo nietzscheano, ¿no? Que cuando cambia la correlación del poder, todos comenzamos a ver las cosas de distinta manera. Cuando el MAS llegó al poder el año 2006, pocas semanas antes, la justicia declaró prescrito el caso de terrorismo contra el ex vicepresidente en ese entonces electo, García Linera. Así que los cambios de clima y las posibilidades de la justicia son un asunto bastante de larga data en Bolivia. Pese a lo cual, como le digo, me ha sorprendido lo razonado del fallo.
La familia de la expresidenta interina afirmó que ella va a estar presente este sábado en la toma de posesión del recién elegido presidente Rodrigo Paz. ¿Qué se sabe, señor Mendieta, de esta relación entre Áñez, quien tiene un pasado como legisladora, y Rodrigo Paz? Mire, yo no creo que tengan realmente, no tuvieron relación política. El año 19, Rodrigo Paz ni siquiera era todavía parlamentario, como lo fue después de la elección del 2020. Y el gobierno de la señora Áñez fue, la verdad, bastante malo. Entonces, no creo que tampoco le reportara muchos beneficios una vinculación política, pero ciertamente, así como se ha invitado al expresidente Evo Morales, la expresidenta está invitada como los demás y seguramente estará ella sí presente. ¿Cómo ha recibido el país en estas últimas 48 horas esta noticia del primero de la anulación de la sentencia contra Áñez y ahora de esa excarcelación? ¿Cómo se vive eso en un momento de cambio, como mencionábamos al inicio de esta entrevista? La verdad que con algo de vértigo por los cambios políticos que estamos viendo. Hace algunas semanas ya salió el gobernador Camacho, el gobernador de Santa Cruz, que tenía una situación jurídica más fácil, digamos, en tanto no tenía, como en el caso de la señora Áñez, un fallo ejecutoriado, un fallo definitivo en un proceso. Pero en este caso el Tribunal Supremo ha decidido revisar esa sentencia y pronunciarse como lo ha hecho. Creo que revela los nuevos tiempos que estamos viviendo, pero no por esto es posible definir cómo será el futuro de Bolivia, que siempre tiende a sorprender a propios y extraños. Es una buena definición, efectivamente, señor Mendieta. Para terminar, en lo que se refiere en la particular imagen de Yanine Áñez, ¿cómo la percibe la población? Ella salió arropada hoy con banderas del país, con un megáfono. Ella siempre ha sido una figura que le ha gustado mostrarse. ¿Cómo la percibe? Sé que es una pregunta muy difícil de responder porque es difícil definir la opinión de un país, pero digamos en términos generales, ¿cómo es percibida ella en Bolivia? Yo diría que, como usted insinuaba, hay muchas audiencias, ¿no? Y algunas con una visión dura, otras con una visión, diría, comprensiva. Mi impresión es que, en general, se admite, yo incluso creería en quienes no han sido devotos de ella, que los años de cárcel fueron injustificables porque lo mínimo que hubiera procedido, como admitió este gobierno y como en alguna intervención admitió el propio Evo Morales, un juicio de responsabilidades, pero decidieron hacerle un juicio ordinario para castigarla y para dar una lección política, ¿no? Creo que eso me parece que queda independientemente de las diversas opiniones sobre su gestión como presidente.